¿Qué es la que hay, familia? Como vieron en el título, hoy me siento con José Vázquez Barquet, quien es el fundador y presidente de Caribbean Franchise y vicepresidente de Subway de Puerto Rico. Y este episodio está increíble porque comenzamos hablando sobre sus años estudiando en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde, escuchen esto, su bachillerato fue en biología, familia. Y no fue hasta unos años más tarde donde encontró su pasión por las finanzas y ustedes ya saben, por ahí se fue la conversación. Hablamos sobre sus años trabajando en varias multinacionales en Estados Unidos, cómo llegó Subway a su vida, su relación con su socio, Lyle Swanson, sus años en la academia, que me pareció súper interesante, el futuro de la gastronomía y varios otros temas más que para mí de verdad fue un absoluto placer poder tener a José en el podcast, así que espero que se la disfruten y nos vemos en el episodio. ¿Qué está pasando, familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Y en este episodio nos acompaña José Vázquez Barquet, quien es fundador y presidente de Caribbean Franchise y vicepresidente de Subway de Puerto Rico. José, ¿qué está pasando? Es un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Jason? ¿Qué tal? Saludos y saludos a todos los que nos escuchan. Oye, agradecido por tu tiempo. Eres una persona extremadamente ocupada y agradezco mucho tu tiempo y el espacio. Creo que estuvimos teniendo un pre-podcast session, como yo le llamo, de mucho crecimiento y ahí hablamos un poquito. Yo creo que tanteamos muchos temas y más o menos sabemos por dónde va la conversación. Pero tengo que también matar mi propia curiosidad y tengo que irme a 40, 45 años atrás, cuando tú comenzaste tu bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, eres 802. Sí. ¿Cómo llegaste a biología? Porque eventualmente conocemos la historia, ¿verdad? Te convierte en dueño de negocio, te convierte en un emprendedor, como se le dice hoy en día. Pero esos no fueron tus inicios, eso no fue tu pasión inicial. Sí, bueno, mira, yo llegué a biología premédica, como le pasa a muchos que no saben qué estudiar y escuchan a sus padres. Yo era un buen estudiante, yo era, medianamente buen estudiante en high school, pero no tenía idea qué estudiar. Sabía que quería ir al recinto universitario de Mayagüez porque mi papá estudió allí, fue profesor y catedrático en la universidad, así que era natural de que yo fuera allí. En aquel entonces, sin embargo, administración de empresas no estaba desarrollada todavía bien. Era todo ingeniería, carreras técnicas, ciencias naturales y demás. Así que naturalmente pues entré por premédica. Lo que pasa fue que me interesé mucho por hacer carrera militar. Quise hacer carrera militar y me metí en el ROTC del Air Force, en el programa de 4 años, o sea que yo empecé desde que era prepa. Y me entusiasmé mucho. Y a mitad de mi bachillerato me di cuenta que biología no era lo mío. Y no fue como hasta tercer año que me pongo a buscar a ver si cambio de departamento, pero todos los cambios de departamento me atrasaba como un año. Entonces, cuando fui a la gente de ROTC, me dijeron, lo sentimos, pero no te podemos dar la comisión de segundo teniente si te atrasas más de un semestre. Era muy competitivo en esa época. Así que dije, pues lo termino. Y eso hice. Terminé mi bachillerato en biología y no hice nada con él. Se ve muy bonito en la pared de mi oficina. Pero al tener bachillerato, pues ya cualificaba para ser oficial de la Fuerza Aérea. Y por ahí fue que empecé. ¿Carrera militar era algo que estaba en la familia? Pues fíjate, no tanto. No sé, eso de juventud siempre me llamó la atención. Y para mí, pues, oye, con el tiempo, esto yo se lo he dicho a muchas personas y los que me conocen, para mí esos años de la milicia fueron los que desarrollaron mi personalidad y mi desarrollo profesional y ético hasta el día de hoy. Yo me considero bastante disciplinado. ¿De dónde vino? No sé, pero me gustó mucho y como te dije, empecé desde mi primer año de universidad y yo me metí en el ROTC en cuanto grupo había, extracurricular, todo militar y me encantó. Y estuve 5 años en servicio activo, llegué al rango de capitán. Tuve un par de trabajos muy interesantes en el Air Force, pero nada, a los 5 años pues ya yo tenía mi maestría que había sacado en administración de empresas
y tenía alternativas, así que cuando el Air Force no me dio un career field claro y atractivo, pues decidí salirme, cosa que no me arrepiento al día de hoy, porque otros amigos míos, compañeros que se quedaron muchos años, en realidad pues hicieron carrera, pero nada muy emocionante. Yo estoy muy feliz con mi trayectoria. Durante los años que usted estuvo en el ejército, fueron 78 al 84. ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Eso era Golfo Pérsico? 79 al 84. Fíjate, yo empecé cuando los rehenes de Irán. Y... Eso es la liberación, ¿verdad? Cuando pasa que el grupo del Islam entra en poder, que sale la película Argo. Sí, exacto, la película Argo. Pero un poquito antes, unos meses antes, yo me gradué en 4 años y medio, en diciembre de un año. Y yo tenía mis órdenes para reportarme en junio en el Air Force. En febrero me llega un telegrama, así como bregaba en esa época las comunicaciones. Repórtese a servicio activo en los próximos 5 días. Y casualmente en esos días es que había habido un conflicto que China había invadido Vietnam del norte. Entonces, esto fue algo que sucedió como por 3 o 4 semanas. Hay que ir para atrás y recordarse de eso. Pero fueron varias semanas un poquito de mucha tensión, porque los rusos estaban envueltos, había mucha guerra fría. Y yo dije, diantre, ¿tendrá algo que ver con esto? Pues no tuvo nada que ver, pero ahí fue que empecé. Mencionas durante tus años del ejército, es que entonces haces tu maestría en Administración de Empresas, Finanzas, si no me equivoco. Sí. Cuando estás buscando este repertorio de clases que me estás hablando de cambiarte de facultad, ¿cómo llegaste a finanzas? Porque estaba mercadeo, está gerencia de operaciones, hay muchas otras. ¿Cómo llegaste al lado financiero? Porque yo creo que eso también es una llave que abre muchas otras puertas a la historia de José. Sí, bueno, pues yo llegué a Administración de Empresas y a Finanzas una vez en el Air Force. Porque yo todavía seguía con mi sueño de quizás pues estudiar medicina, si todo cuadraba bien. Y me puse a coger unos cursos en la universidad local, en North Dakota, donde yo estaba estacionado. Estaba bien lejos. Y lo que tenían disponible eran cursos de administración y cogí mercadeo y economía. Y aunque no había sido mi intención y no era lo que yo estaba buscando, me encantaron. Y dije, wow, esto como que es mi pasión, el mercadeo, los negocios y demás. Así que me entusiasmé y empecé en el programa de maestría y lo terminé antes de terminar mi obligación militar. Una vez sales del Air Force, me parece bien interesante porque entras en una industria bastante cercana a lo que estabas haciendo ya. Sí, y entras, podemos decir el nombre de empresa, ¿verdad? Que no hay... Sí, Lockheed Martin. ¿Cómo pasa ese pase? ¿Verdad? Pasa el pase, va a ser la redundancia, pero no venías de haber trabajado, no venías de haber trabajado, si no me equivoco, en una corporación, porque habías pasado de biología, pasaste directo al Air Force, coges tu maestría y entras Lockheed Martin como Financial Manager. Financial Analyst. Analista financiero. Eso fue porque yo tenía un muy buen amigo que se salió igual que yo a los 4 o 5 años y se fue a trabajar a esa misma compañía en el campo de finanzas. Me mantuve siempre en comunicación con él y él fue el que me fue animando. Mira, José, vente para acá. Él era cubano. Dios, lo sigue siendo. Sigue vivo. Bien simpático él y me dijo, mira, vente para acá, que hay muchos ex militares aquí en Lockheed Martin. Era en New Orleans, Luisiana, y lo que ellos hacían era del Space Shuttle, el transbordador espacial. Ellos fabricaban el tanque de combustible, oxígeno líquido, nitrógeno líquido, que se juntan los dos y por ahí es que hace la supercombustión. La flama para la propulsión del cohete. Y es también como que el backbone de todo el sistema del transbordador y los 2 Solid Rocket Boosters de Morton Thiokol era el que los hacía. Así que le hacíamos eso allí. O sea, nosotros éramos empleados de la NASA. Bueno, éramos empleados de Lockheed Martin, que estaba bajo contrato con la NASA.
y era en finanzas, así que pude casar mis dos intereses porque yo venía de la industria aeroespacial, yo había estado también en la cohetería, misiles, lo que después fue el Space Command del Air Force, que hoy en día ya se convirtió en una rama totalmente distinta, se llama Space Force. Ahora está Air Force y está Space Force, igual que Army y Navy. Pues ese fue mi interés, casé esos dos intereses y me fue muy bien, me encantó. Me cambié a Filadelfia, a Kraft, porque no sé si te recuerdas cuando el Challenger explotó, el Space Shuttle, 1986 en enero. Sí, yo no estaba ni en los planes, pero, No estaba ni en pero los históricamente planes. conozco el... Tienes que hacer research en Google. Pues murieron 7 astronautas. Exacto. Entonces empezó toda la investigación por parte de la NASA a ver qué había provocado esa explosión. Y nosotros estábamos asustados, no habrá sido el tanque que explotó, qué sé yo. Duró como 3 meses la investigación, la planta se cerró, se paralizó toda producción y dejaron ir un montón de gente. Y aunque yo no fui afectado, pero tiré mi resumen y un amigo mío, ex Air Force también, estaba en Filadelfia, en Pennsylvania, y me dijo, solicita para acá. Y eso fue lo que me llevó a Pennsylvania. Más bien, total, creo que a los 2 años volví otra vez el programa espacial del Space Shuttle a continuar y muchos amigos míos continuaron y se quedaron allí, pero nada, yo me pasé cambié de industria, haciendo el mismo tipo de trabajo en finanzas, pero en la industria de alimentos, Kraft Foods. Y eso fue mi primera introducción a la industria de alimentos. Háblame de esa misma oración que acabas de decir, tu introducción al mundo de los alimentos. Ajá. Porque lo estás viendo desde un punto de vista financiero, que me parece bien interesante. Sí. Exacto. Y ahí estamos atando cabos para el resto de la conversación. Pues sí, es muy interesante eso. Para mí me fue muy interesante porque yo venía de una industria de alta tecnología. O sea, la industria aeroespacial, informática, electrónica, todo lo que sea tecnología es pues mucho más sofisticado y más emocionante, tú dirías. La comida, qué carajo. Pues todo el mundo tiene que comer y nada más. Sale de un lugar, entra a otro, es un proceso bastante, ¿verdad? Uno pensaría. Pero desde el punto de vista de negocio, ahí fue que yo me di cuenta, esta industria no será emocionante para trabajar en ella, ni privilegiada, qué sé yo, exciting, ni nada de eso, pero es sumamente estable. Es bien estable. Y es un negocio de mercadeo. O sea, cómo tú posicionas tu producto de comida para que la gente lo quiera probar y le guste y sigan viniendo. Y yo trabajaba bien de cerca con la gente de mercadeo. O sea, yo tuve varios trabajos, estuve como casi 5 años en Kraft y hice planificación financiera, hice inversiones, pero mi último trabajo fue dándole support a los equipos de mercadeo, a los marketing brand groups, que se llama. Se dividía por líneas de negocio y unidades de negocio. O sea, por ejemplo, en Filadelfia eran los headquarters de productos congelados y quesos y productos cultured products. Okay. Los cultured son los yogurts, cottage cheese y los demás quesos. Filadelfia tiene una industria de ganado bastante grande, ¿verdad? Una industria láctea. Sí. Todo el Northeast estaba lleno de ganaderías. 14 plantas de manufactura de quesos y helados y yogur se reportaban a mi oficina. Y pues fue un tremendo trabajo trabajar con la gente de mercadeo porque ellos estaban siempre buscando sacar productos nuevos, expandir geografía en los productos que ya tenían. Y pues yo le daba, o sea, todo el análisis financiero para que le aprobaran esas propuestas de ellos. Así que fue bien chévere. Luego de Kraft, hace otro brinco y otro cambio.
Ya yo tenía 31 años, 32 años y me empezó el homesickness. ¿Ya eras papá? No. No eras papá todavía, ok. No. Había tenido varias novias, pero no me había casado. ¿Ok? Y yo tenía ya, un poquito, yo creo que un poco más, yo tenía como 33, 34 años. O sea, ya llevaba 12 años en Estados Unidos. Y me entró el homesickness. Yo añoro Puerto Rico, añoro a mi familia, mis amistades y quise volver a Puerto Rico. Así que lo primero que hice fue a ver si Kraft me trasladaba aquí a Puerto Rico. Pasa que me encontré que la compañía en aquel momento no tenía unos trabajos parecidos a los que yo hacía. Era totalmente distinto. Así que me pongo a entrevistar con otras compañías de comida. Entrevisté con Unilever, PepsiCo, etc. Pero en uno de esos viajes de entrevistas me cogió mi familia y me dijeron, ven y ayúdanos a nosotros aquí. ¿Cuál es el negocio de la familia mía? Educación. Mi papá fundó la Universidad Politécnica. Mi hermano la presidió por muchos años. Y me convencieron de que viniera para ayudarlos en el departamento de finanzas. Y así fue como hice ese otro cambio de carrera, ya ese fue el tercero. Yo digo cambio de carrera en el sentido de que cambio de industria también envuelta. Y ahí estuve casi 15 años, ayudando en la Politécnica, en el Liceo de Arte, que también eran de la familia en aquel momento, todos en Atorrey. Uno al lado del otro. Exacto, sí. Y los años que estuve en la Politécnica, pues llegué a ser vicepresidente de finanzas, pero daba clase por las noches. Me gustaba envolverme con los estudiantes, me iba al centro de estudiantes, jugar ping-pong con ellos, ¿sabes? Me gustó mucho involucrarme y con la facultad también, posteriormente. Y durante esos años en la Poli fue que me interesó de seguir estudiando y hacer un doctorado, porque en las universidades tú tienes que tener doctorado. Si quieres ser un maracachima, como quien dice, tú tienes que tener un doctorado. Así que dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y consideré universidades en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y solicité aquí a la Interamericana y a la UPR y a 8 universidades en Estados Unidos. Entre ellas, 2 de ellas Ivy League. Y las demás, muy buenas universidades también. Pues Jason, ¿me puedes creer que me aceptaron en todas? Menos en la UPR. Y dije, espérate. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hice buen examen, ¿qué pasó? Y dice, no, lo que pasa es que usted no llegó a 3.0 de promedio en su bachillerato. Y digo, bueno, si hubiese tenido más de 3.0 de GPA en el colegio de Mayagüez en premédica, sería médico hoy en día. Pero usted puede ver mi trasfondo, yo cambié de carrera. No, pero es que tiene que ser así. Tío, pues eso no es una política de admisión, eso es una política de exclusión. Anyway, me fui para la Universidad de Pensilvania. La vida lo llevó otra vez al noreste. Pensilvania y Filadelfia, que yo venía de allá. Y fue un programa fabuloso. O sea, ellos se encantaron conmigo, yo con ellos. Mi advisor era ex Air Force. Tenía un MBA también de Wharton. Y yo tener un MBA también, pues... Y con la asociación que tiene la Escuela Graduada de Educación con la Universidad de Pensilvania, donde está Wharton, ajá, pues es un programa bien cuantitativo y bien pro negocio. O sea, yo cogía clases de economía en educación y cosas así. Así que me encantó el programa y me gradué en el 2004. Usted vino y atando varios puntos, creo que dijo varias cosas importantes. Uno, usted no venía quizás de ser el mejor académico. Acabamos de mencionar, usted acaba de mencionar, no tuvo 3 puntos en la Universidad de Mayagüez, en el RUM, en el recinto. Pasas a un background de finanzas. Vienes ya con un background bien atípico, quizás no el background tradicional de un académico. El académico, por lo que yo he podido ver, muchas veces se mantiene en la academia. Hace bachillerato, hace maestría en educación o lo que sea, hace doctorado y entra a ser profesor. Quizás muchas veces no tiene una experiencia fuera de la universidad. Creo que quizás ahora estamos viendo un cambio donde vienen profesores que tienen un poco más de experiencia, traer esa experiencia y pasarlo a enseñanza. Pero, ¿qué te enseñó la academia
del mundo corporativo. ¿Qué me enseñó? La academia del mundo corporativo, de lo que venías antes. ¿Qué lecciones tú pudiste ver en cómo funciona una universidad, cuál es el sistema educativo, cómo está formado de tus experiencias previas que como negocio, o de negocio, que eran en este caso de finanzas? Todas las universidades son diferentes en cómo se entrelazan y se asocian con la comunidad. Porque al tú decir, ¿verdad?, de los negocios, pues en realidad es la comunidad externa a la universidad. Hay muchas universidades que son introspectivas y es todo, se miran hacia adentro. El recinto de Mayagüez era, y no sé si sigue siendo, muy introspectivo. Posiblemente. O sea, miran para adentro y no sé hasta qué... Río Piedras igual. Río Piedras igual, ¿verdad? En todo el mundo 801 y 802. Politécnica en su filosofía siempre buscó una facultad que fueran profesionales en la calle, que trabajaran como ingenieros o arquitectos o emprendedores y que dieran clase de noche. Obviamente toda universidad tiene un core de profesores que son full time. Y esos que tú dices que tienen un track así más bien académico son los profesores full time. Pero hay muchos profesores a tiempo parcial que trabajan de día y dan clase de noche. Así que en la poli, pues siempre, por lo menos los años que yo estuve, tenía mucho enlace con la comunidad. Que es muy importante para el campo de ingeniería, por ejemplo, pues un ingeniero civil, pues que tenga un profesor que trabaja en una compañía de construcción de carreteras, ¿eh? Y no solamente de la clase teórica, sino que diga, mira, esto se aplica de tal manera en la vida real. Así que eso es muy importante, que las universidades pues tengan un componente práctico. Entiendo que fue también en la Politécnica donde entonces no haces el paso automático, pero es donde comienza esta próxima pequeña vida de José, ¿verdad? Porque son como distintas vidas que has tenido en esta trayectoria. Y es en la Politécnica cuando llega Subway a tu radar. Ah, sí. Subway llega, y me va a contar la historia, pero ¿cómo llega Subway y también cómo llega tu socio, Leo Swanson, a tu vida? Wow. Pues mira, interesante también. 1996. Ya llevabas 4 años en la Poli. Mi socio Lyle, mi socio de entonces y al día de hoy, somos socios de negocio y muy buenos amigos. Nos conocimos en 1996. ¿Por qué? Un año después de él haber llegado a Puerto Rico para desarrollar Subway en Puerto Rico. Apenas un año después. Y yo lo conozco porque cuando era vicepresidente de finanzas, pues me pusieron a cargo de alquilar unos locales que teníamos en la universidad, uno de ellos siendo una cafetería que daba para la Ponce de León. Le pusimos un rótulo de esa alquila, me vino mucha gente, pero entre ellos me vino una gente de Subway, buscando locales para Subway. Y en esa época Subway no era muy conocido en Puerto Rico, para nada. Eran sándwiches fríos, americanos. El puertorriqueño está acostumbrado al sándwich caliente, a la plancha, si es posible. Y yo sí conocía Subway porque cuando yo trabajaba en Kraft en Filadelfia, cruzando la calle, yo tenía un Subway. Y me encantaba y lo frecuentaba. Así que cuando esta gente me viene, dije, ay, pues sí, Subway, me encanta. ¿Cómo no? Vamos a montar uno. El día que fuimos a firmar el contrato, no vinieron las muchachas con las que yo había estado trabajando. El que me viene a firmar el contrato es mi socio Lyle. Y ahí fue que nos conocimos. Ese día de casualidad. Cliqueamos, hicimos un rapport tremendo hasta el día de hoy, porque él es de Minnesota. Y yo estaba en North Dakota, Minnesota, en la misma área. O sea, cuando él me dice que es de Minneapolis, yo me le echo a reír. Le digo, muchachos, si yo los weekends me pasaba en Minneapolis. Y por ahí seguimos. Hicimos tremenda amistad. Entonces, mi esposa, Maritza, era maestra de escuela superior, privada. Y bien dedicada, bien dinámica que es ella. Trabajaba 60 horas a la semana. Yo llegaba de la universidad por las noches, a las 7 de la noche, y tenía la mesa de la cocina llena de nenas, porque era una escuela de niñas. Le encantaba
la educación. Pero trabajaba con una mula, ella dirigía el consejo de estudiantes, el National Honor, estaba metida en cuanta cosa había. Ella se pasaba en la escuela, trabajaba mucho, era bien dedicada, pero era un salario no con lo que ella trabajaba. La realidad de los maestros. Así que dijimos, vamos a montar un negocio. Así que vi la oportunidad cuando conozco a Lyle y firmamos el contrato que era para otro franquicio, no era para mí, ni para él, era para un franquicio. Le dije, mira, ¿me venderías una franquicia? Me dijo, sí, está bien. Y la compramos con la idea de que mi esposa Marisa la corriera. Y ahí fue que empezó mi aventura en Subway. Comprando una franquicia para mi esposa. La montamos en Guaynabo, fue un palo desde el día 1. Y entonces pues seguimos cada 6 meses abriendo una tienda nueva, porque esto fue cuando Subway empezó en Puerto Rico. O sea, habían bien poquitas tiendas. ¿En estos momentos fue que sale la figura de Jared from Subway? ¿O esto fue un poco después? No, eso vino después. Yo no lo viví, por eso te pregunto, porque sé que el impacto que tuvo ese caso de mercadeo en lo que es la humanización de marca y todo lo que hoy en día es casi común, ¿verdad? O natural, o debería ser en una marca. Sí. Sé que Jared fue como que ese precursor de ese movimiento de humanizar la marca. Pero, entonces, tú comenzaste como... ¿Cuál era? Como dueño de franquicia. Tú como usted le tiene un nombre particular. Lo tengo aquí apuntado y se me olvidó. Desarrollador. Ustedes son desarrolladores ahora. Sí. ¿Verdad? Ok. A ese mismo paso. Primero fuiste dueño de la franquicia. Fuiste un franquicio, como ustedes le llaman. ¿En qué momento pasas de franquicio a desarrollador de la franquicia con Lyle? 2 años después de conocerlo. Yo todavía trabajando en la Politécnica. Inclusive yo estuve 8 años en la Politécnica teniendo franquicias de Subway. Pues cuando lo conozco a él, que te dije que hice muy buena relación con él, eso significa que pues hablábamos mucho por teléfono, yo le iba a visitar y él pues me confiaba sus problemas y tribulaciones de negocio, todos los problemas que tenía con los franquicios, de estar montando tiendas nuevas, porque hubo un boom de Subway en los años 90 y 2000. Él sentía que tú estabas más apegado a la cultura, que entendías lo que sucedía con los franquicios. ¿Cómo crees que eso fue un elemento? Sí, exacto. Como yo era franquicio, mi esposa también, pues yo tenía la habilidad de poderlo ver de los 2 ángulos, de cómo un franquicio ve las decisiones que la compañía está tomando y cómo me impactan, pero también como hablo mucho con el desarrollador, entiendo el racional de por qué. Así que yo hacía un buen puente ahí. Así que en el 98, apenas 2 años después de conocerlo, se alinearon las estrellas y yo le terminé comprando al otro socio de él. Y me convierto en socio minoritario. Él seguía trabajando la franquicia como su trabajo número 1 y yo seguía en la Politécnica, pero yo era pues socio minoritario de él. Y así estuve por varios años más hasta que Subway fue creciendo, que entonces pues tomé no fue fácil la decisión de irme de la universidad y dedicarme 100% a los negocios. ¿Por qué no fue fácil? Bueno, no fue fácil porque era un negocio que fundó mi padre. O sea, yo llevaba Politécnica en mi sangre. Y sí, te tengo que admitir que yo lo venía pensando por muchos años. Quizás me demoré de tomar la decisión porque me quería graduar de mi doctorado primero. A mí no me gusta empezar algo y dejarlo a mitad. ¿Okay? Así que tuve que seguir ahí hasta terminar. Y 1 año después de haber terminado fue que tomé la decisión de irme. Hablé con mi hermano y le dije, mira, necesito un break. Esto es bien intenso. O sea, trabajar en una universidad privada no es fácil y en el lado administrativo tampoco, porque o sea, por el lado de negocio, y eso fue el enfoque de mi doctorado. Mi doctorado fue Administración de Educación Superior. Es cómo manejar una universidad como si fuera un negocio, pero no un negocio en el sentido de fines de lucro.
Pero es un negocio. Sin Esto es igual que la sin fines de lucro. Pero tú tienes que generar unos recursos fiscales para tú poder hacer dormitorios nuevos, claro, edificios nuevos, laboratorios nuevos, ¿entiendes? O sea, ese dinero no viene de la nada. ¿Sí? Y hay unos gastos, hay un spreadsheet, entra dinero, sale dinero, hay que devolverle un valor a la comunidad o a tu cliente, que en este caso son los estudiantes, y tú tienes que mantener a tus empleados contentos. Tú no puedes tener un colegio, una universidad perdidosa, porque... O sea, que lo hemos visto bastante. Te las arañas por las esquinas en los edificios. O sea, y ese fue mi enfoque. Pues la frustración es porque en la educación superior tú no ves el fruto de tus esfuerzos hasta un año después, porque todo es por año académico. Las universidades en Puerto Rico, a diferencia de muchas en Estados Unidos que tienen endowment funds enormes, pues dependen de la matrícula estudiantil. Y cualquier cosa que yo haga, un edificio nuevo, un programa nuevo, una revisión curricular o un programita de charlas en las escuelas superiores, tú no ves el fruto hasta agosto del año que viene. Y si se da o no se da, si no se da, pues encabulla, vuelve y tira, pues tienes que esperar un año más para ver el fruto. En los negocios no, en los negocios y mucho menos en la comida, tú haces una campaña de publicidad y tú sabes inmediatamente si tú vendes un sándwich más o no. Lo sabes enseguida. Así que, pues nada, con todo eso y después de muchos años en la educación, pues decidí cogerme un break y ese break me ha durado ya 18 años. Si pudiera ir atrás, ¿lo harías diferente? No. Definitivamente. No, la universidad siguió muy bien. Nadie es indispensable, ¿verdad? Y el yo pues darle atención a mi negocio, algo que es mío, hizo toda la diferencia del mundo. O sea, ahora tengo una empresa, Caribbean Franchise, nuestra, de familia. Y no digo solamente de familia, porque es de todos los empleados que trabajan para mí. Mis empleados, o sea, son para quien yo trabajo para ellos. Son los que han estado conmigo 15, 20, 25 años. Oye, ahora en diciembre cumplimos 25 años de fundada la compañía. Wow. Y 2 empleados se ganaron el award de 25 años con la compañía. Wow. Y tengo de 23, de 22. Muchachos que empezaron, sandwich artists, jovencitos. Hicieron una carrera de su vida en Subway. Hasta el día de hoy, y yo los vi crecer. O sea, así que son como hijos. Cuando digo de familia, no es solamente mi familia, sino ellos también. Familia real y familia extendida. Exacto. Ahorita mencionaste que tú tenías la oportunidad y el privilegio de funcionar como puente entre quienes son los dueños operadores, que era la palabra que estaba buscando, ¿sabes? La tenía apuntada y no la encontraba, los dueños operadores, ajá, y tú ser el developer de la franquicia, el desarrollador. Pero, ¿cómo cada rol aporta al otro? Bueno, porque la visión de uno es bien particular a la otra. Y no sé si fue el tema que cubriste con Andrés, sí, cuando estuvo aquí, el tema de franquicia. Hay muchas ventajas a la franquicia, es un negocio que ya está desarrollado, que ya está comprobado y tú no tienes que estar inventando la rueda. Pero obviamente a cambio de tú comprar esa experiencia y un modelo ya comprobado, pues tienes que pagar unas regalías y demás. Pero es un tipo de negocio que se presta a conflicto mucho. Y o sea, aquí hay 3 personajes en la obra de los negocios de franquicia. Está el que inventó el negocio. Ese es el franchisor. ¿Eh? Que es el que está, en el caso de Subway, están allá en Connecticut. O sea, ellos son los que fundaron la franquicia. Entonces ellos a su vez escogen unos master franchisees o unos area developers que se encargan de, a su vez, reclutar franquiciatarios, dueños operadores, y entonces pues los supervisan, ayudan a adiestrarlos, los apoyan y representan al franchisor. ¿Ok? Bueno, pues uno está como intermediario. El franchise, o sea, el developer es el jamón del sándwich, porque uno está entre los franquiciatarios que velan por sus intereses personales
el franchisor, que está siempre velando los mejores intereses de la marca, y uno está aquí pues tratando de balancear las dos cosas. Y ciertamente es muy valioso. En el caso de Lyle y yo, a diferencia de muchas otras franquicias, inclusive que hay en Puerto Rico, nosotros somos dueños también de nuestros propios Subways. Creemos en lo que vendemos. Hay muchas otras franquicias que cuando tú te entrevistas con alguien, ese alguien no es dueño de una tienda. Lo único que hace es vender franquicia, pero no son operadores. Al no ser operador, pues, o al uno ser dueño de restaurante, pues tú mismo te das cuenta del efecto de tus propias decisiones. Así que ese puente, como tú lo describes, ese enlace es bien importante. Y en gran parte por eso fue que mi socio Lyle pues, me llamó un día, porque yo me voy de la Politécnica en el 2005 para dedicarme a mis franquicias, a mis negocios. ¿Qué cuántos eran en ese momento? Oye, tenía como 15. Y 3 o 4 años después, él me llama un día y me dice, José, yo sé que tú estás envuelto en las cosas tuyas, pero yo necesito ayuda aquí. Entonces me está saliendo de las manos, ya hemos crecido muchísimo. Los franquiciatarios, pues, siempre hay issues que hay que resolver y pues tú me podrías ayudar mucho. Y ese fue mi rol. Ese ha sido en realidad mi rol desde el principio. Él no habla español, como te comenté, y así que al yo pues ser bilingüe, pues puedo hablar con él, hablar con el franchisor corporate y explicarle las cosas a los franquicias. Así que eso ha sido muy, muy valioso para nosotros en Subway, sí. ¿Qué elementos tú crees que son vitales para que una persona que esté considerando abrir una franquicia tome en cuenta antes de abrir o solicitar incluso una franquicia? Mucho se ha escrito de ese tema. Tú buscas una franquicia, primero tú tienes que creer en lo que tú vendes. O sea, no te pongas a buscar una franquicia para vender algo que tú nunca has consumido en tu vida, porque o sea, tiene que haber algo de pasión en esto, ¿ok? Así que eso es lo primero. Lo segundo es que busques una franquicia comprobada, que si entras con una franquicia que es nueva, por ejemplo, en Puerto Rico, hay un nivel de riesgo, aunque haya habido éxito en Estados Unidos o fuera de aquí, pero tú nunca sabes cómo el mercado puertorriqueño va a reaccionar. Así que, pues siempre es bueno no ser el primero y escoger una franquicia en la que tú creas, que ya está comprobada, que tú sabes que está bien organizada, que apoyan bien al franquicio, que te dan herramientas. ¿Entiendes? O sea, que te van a hacer lo que haya que hacer para que tú seas exitoso. Mencionaste la palabra pasión. ¿Qué rol ha tenido la pasión en tu vida? Ha hecho todo. Todo. Tú tienes que tener pasión en todo lo que tú haces. Si no, lo estás haciendo con la mano izquierda. O sea, tienes que ponerle corazón a las cosas. Estamos hablando también un poco de lo que es franquicia, ¿verdad? Y de dueños operadores y en tu developing, ¿verdad? Tengo 2 preguntas en este ámbito. Te hago la primera para hablar entonces de como tal de tu relación como desarrollador. Y luego yo creo que te hago la pregunta porque va un poco más orientada ya al lado de negocio y qué lecciones podemos aprender de la franquicia. Pero si pudiera haber un elemento o una acción a la cual tú le adjudicas el éxito que han tenido como desarrolladores de la franquicia de Subway en Puerto Rico, ¿cuál sería? Porque son muchos años desarrollándola. Son, como está hablando, sobre 150, sobre 160 tiendas en Puerto Rico. Y la crecieron, si no me equivoco, cuando Leal llegó eran 5 tiendas en Puerto Rico. Exacto, sí. El crecimiento exponencial se explica by itself, no hay que darlo mucho, los números lo dicen solo. Pero si pudiera adjudicarle quizás una acción, algo, ¿qué sería ese éxito? Bueno, déjame primero decirte, para cualificar lo que te voy a decir. Subway en Puerto Rico somos de los mejores territorios a nivel global para la marca. Ustedes ganaron un premio en el 2013. Múltiples premios nos hemos ganado. ¿Y a qué se ha debido? Pues mira,
se ha debido al éxito que Lyle y yo hemos tenido como socios a través de 27 años que ya somos socios. Son más de lo que yo he estado en esta tierra. Somos guante y mano. O sea, mis debilidades son sus fortalezas y sus debilidades las fortalezco yo. Él es el house builder. Yo soy el housekeeper. Yo soy el disciplinado, el más organizado. Yo soy el que mantengo la comunicación con corporate, que son detalles que él no se ocupa de ellos. Pero ¿dónde está el genio de él? En la innovación y la creatividad y el sentido de negocio que tiene. Muchos de los productos que tenemos en Puerto Rico en los Subways no los hay en el resto del mundo. Tú no vas a encontrar pastas, salteados, los sote subs, las pizzas, los desayunos, las tortillas por la mañana, todo eso tú no lo vas a ver en Subways en Estados Unidos. No lo hay, pero lo hay aquí. Y aquí se han desarrollado y han sido un éxito, y todo se debió a ideas que él sacó. Yo he tenido alguna que otra idea, pero nada comparado al número de las de él. Y yo creo que ha sido esa innovación y creatividad, porque en el mundo de la comida, todos restaurantes, franquiciados o no, o independientes, siempre tiene que estar innovando en su menú, siempre tiene que estar buscando razones nuevas para que la gente visite tu restaurante. Si tú te quedas igual, la gente se cansa. Y en eso, pues, hemos hecho buen trabajo. ¿Cuáles, y acabas de mencionar, dueños de restaurantes, ¿verdad? Personas que están en la industria de la gastronomía, sean o no franquiciados? Y yo creo que tú hiciste la conexión con la próxima pregunta, que es, ¿cuáles son 2 o 3 protocolos o Standard Operating Procedures que tú has visto que tienen las franquicias que todo dueño de restaurante debería aplicar en su restaurante? Bueno, pues, oye, sigue instrucciones. Si ya el manual de operaciones dice que hay que hacer las cosas de esta manera, es por una razón, es porque han funcionado. Así que la diferencia de tú estar en la industria del restaurante bajo una franquicia versus un restaurante independiente es que un restaurante independiente, pues, para un artista chef, ¿no? Para hacer todas sus ideas y que nadie le diga que sí ni que no. Pero en franquicias tú tienes que seguir instrucciones y hacer, ¿verdad?, la operación según te dicen. Otra vez, o sea, si es una franquicia que tiene un modelo ya de éxito comprobado, pues no cambies el plan. O sea, tú sigue haciendo las cosas como se supone que sean. Esa es la diferencia de una franquicia a un negocio no franquiciado. El que tiene que seguir, pues, las direcciones de la franquicia. Entiendo que unos años más tarde, ya tú estando en Caribbean Franchise, ya siendo desarrollador con Lyle, tú decides dedicar parte de tu tiempo al servicio de la comunidad. No quiero llamarlo el servicio público, ¿verdad? Porque el servicio público, por alguna razón, todo el mundo piensa en gobierno. Pero tú decides dedicar tu tiempo y devolverle a la comunidad. ¿Por qué lo hiciste? Y en ese caso estamos hablando, fuiste, ya eras parte de la Cámara de Comercio, presides la Cámara de Comercio de Puerto Rico 2015-2016. Unos años más tarde preside la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, que conocemos como ASORE. Sí. Y hay mucho tiempo. ¿Por qué dedicarle para atrás a la comunidad? Bueno, mi esposo y yo siempre le hemos dado para atrás a la comunidad y lo hemos hecho con distintos programas en los cuales, pues, ¿verdad? O sea, damos dinero, hemos dado tiempo también y lo continuamos haciendo al día de hoy. Hay varias entidades benéficas que apoyamos muchísimo. Pero mi interés en las asociaciones empresariales, yo creo fielmente en el sector privado y en la actividad comercial y la importancia que hay, ¿verdad?, de que haya una economía robusta en toda. Y para mí la manera de yo, pues, ayudar es envolviéndome en estos gremios y asociaciones. La Cámara de Comercio de Puerto Rico, que lleva más de 100 años de fundada, representa los intereses de todos los comerciantes en Puerto Rico, de todas las industrias. Y pues nos pasamos en la legislatura, en Fortaleza, y
haciendo pues ideas, ¿verdad? Para que ayuden a las personas en sus negocios. Y para mí personalmente yo creo que me gustó mucho y me sentía que estaba dando a la comunidad, ayudando a otros comerciantes, ayudando a otros empresarios. Y los años que yo estuve en la Cámara de Comercio y cuando presidí, pues le di mucho énfasis a ayudar al sector empresarial. Luego en Azores también, porque ya era mi industria de restaurantes. Que por cierto, fue un año bien difícil el 2021, pura pandemia. Pero sí, siempre lo he visto como que es mi manera de darle de vuelta a Puerto Rico y a la comunidad, es ayudando al sector empresarial. Hablaste del año 2020 y 2021, un año bien particular en la vida de todos nosotros, pandemia. Sí. Desde que comenzó pandemia en marzo 15, marzo 16 fue ese lunes. 2021, como estábamos hablando en el pre-podcast session, fue el año donde pues llegó la vacuna. Sí, más o menos como que tanteamos con volver a la normalidad, o whatever sea la normalidad entre comillas ahora. Pero, ¿qué lección aprendiste de ti mismo en esos años que se pusieron oscuros? Tanto como dueño de franquicia, pero también como desarrollador. Porque creo que ambos... Y tercera vertiente como presidente de Azores, ¿verdad? Tuviste varios puntos de vista a la situación. Desde el dueño de negocio, desde la persona que ayuda a los dueños del negocio y entonces desde vista de gremio casi, ¿verdad? Este tercer sector de cómo entonces, o la responsabilidad que tiene quizás ese tercer sector con los dueños de negocio y con el gobierno, como que estaba en un punto medio bien interesante. Sí, porque como desarrollador de franquicia, yo no estoy velando solamente por mis tiendas. O sea, yo tengo que velar por todos esos dueños operadores ¿verdad? Y que echen para adelante y que mantengan sus negocios y que sean prósperos. Así que también me sentí que mi participación en Azores, yo estaba también indirectamente ayudando a mis propios dueños operadores. Porque si venía el gobierno con alguna legislación, una locura de legislación, como muchas veces sucede, pues Azores estaba ahí para levantar la voz de alerta, Cámara de Comercio también. Y de cualquier manera que pudiéramos ayudar, definitivamente se benefician. Cuando la pandemia, pues, aunque yo no estuve en el 2020, que fue el año que estaba todo el mundo perdido, o sea, lo cogí en el 2021. Recuerda que en diciembre del 2020 fue cuando llegó la vacuna. Entonces yo comencé mi año visitando el Departamento de Salud para ver en qué orden de prioridad nos ponían para vacunar a todos nuestros restaurantes. Nosotros estuvimos con tiendas cerradas por 2 meses, en muchos casos. La cadena de suministro también se afectó grandemente. Y pues nada, dirigiendo Azores, tenía la oportunidad de trabajar, sea con el gobierno o con la Asociación Nacional de Restaurantes también, para educar a los dueños de restaurantes en el manejo de comida en un ambiente de COVID y estar buscando, ¿verdad? ¿Te recuerdas las órdenes ejecutivas? Claro, ¿cómo olvidarlas? Ya habían nacido. Sí, no. Okay. Eso te acuerdas. Sí, nosotros teníamos cada 4 o 6 semanas una orden ejecutiva nueva. Empezamos incluso por la orden ejecutiva que eran ciertos carros los que podían salir X días de la semana. Eso es una locura. Eso no funcionó. Eso te iba a preguntar. Eso lo eliminaron en 3 semanas. Sí, porque íbamos a tener un guardia en cada luz diciendo, hey, tú que tienes la tablilla que termina con 5. Nadie le hacía caso a eso. Qué loco, ¿verdad? Mirar para atrás y en un momento pensar en esta orden así. Pero yo te digo, ese primer año 2020, nadie sabía cómo rayos bregar con el COVID. Así que se inventaban cada locura a ver si funcionaba. Estábamos tirando tiros al aire a ver cuál daba. Exacto. Ya a principios del 2021, pues ya más o menos pues se sabía cómo este virus funcionaba. Y, pues, con las vacunas, las órdenes ejecutivas, tuvimos varias personas influyentes que atacaban la industria del restaurante diciendo de que éramos un foco de contagio, cuando la realidad es que
la industria del restaurante, nosotros hicimos unos protocolos de limpieza internos increíbles, o sea... Ustedes fueron de las industrias que más trataron de regular en este proceso de limpieza y de las más... Sé que fueron de las más afectadas, yo creo que a nivel mundial. Sí. ¿Qué diría? Industria de turismo. Y todavía lo somos. Industria de restaurante, entretenimiento, quizás puede ser la tercera, ¿verdad? Yo diría que son como que esas tres. Transportación, las líneas aéreas se vieron muy afectadas. Sí, cruceros también. Los hoteles, todo lo relacionado a turismo, pero restaurantes grandemente también. Y fueron de los que más fiscalizaron también, porque ustedes tenían que si X% de personas, luego que tenían que tener dining afuera, luego que si teníamos que poner las placas de acrílico. Ustedes fueron de las que más, entiendo yo, ¿verdad? Por uso la palabra regular o fiscalizaron en ese término, pero fueron de las que más, no son leyes tampoco, pero a la que más le impusieron regulaciones, vamos a llamarlo por el momento. Sí, que si 10 personas adentro del restaurante, que si 15, que si 20. Todas estas órdenes ejecutivas nos ponían algún tipo de restricción. Pero la realidad es que, o sea, los protocolos de limpieza interna que nosotros teníamos fueron extraordinarios para asegurar la salud de los empleados y de los comensales. Todo el mundo con sus mascarillas. Muchos restaurantes con filtros de aire. Separación de las mesas, ¿te acuerdas? Claro. Separación de las mesas y demás. Pero oye, es que la gente tiene que salir de las casas. O sea, si tú quieres cero riesgo, pues no salgas de la cama de tu casa. ¿Ah? O sea, tiene que haber un nivel de riesgo que tú puedes tolerar. Y nosotros estábamos haciendo todo lo posible para minimizar ningún riesgo. Así que sí, estuvimos bien afectados. Todavía lo estamos. La industria de restaurantes no se ha recuperado a nivel nacional y local porque continúa la inflación en los suministros de comida. Empleomanía ha estado bien difícil de conseguir. Apenas la semana pasada leí un artículo de National Restaurant Association, Restaurant News, que hicieron unas encuestas a miles de restaurantes en Estados Unidos. Y el 60% de los restaurantes en Estados Unidos indicaron que sufren de por lo menos un 30% de reducción de plantilla de lo que quisieran tener. 30% de menos plantilla de la que necesitan tener. ¿Y a qué se debe eso? Pues mira, nadie sabe. No hay una sola razón que lo explique. La gente se ha estado reinventando, montan sus propios negocios, prefieren trabajar remoto y demás. Así que se hace difícil. Así que pues nada, los que estamos en la industria tenemos que bregar con eso y ofrecer pues mejores beneficios y un mejor ambiente de trabajo para que, ¿verdad?, la juventud se anime y siga trabajando con nosotros. ¿Cómo ves el futuro de la industria gastronómica en Puerto Rico? ¡Ay, súper! Mira, Puerto Rico, o sea, el puertorriqueño es bien creativo, de todo, de lo legal y lo ilegal también. Somos muy artistas, por eso la música es lo que nosotros exportamos, ¿verdad? Y eso se traduce a la gastronomía también, o sea, vas a nuestros restaurantes alrededor de toda la isla y estos muchachos jóvenes que se gradúan de escuelas culinarias y se hacen chefs, son muy creativos en los platos que hacen, así que la gastronomía en Puerto Rico está prácticamente a nivel mundial. Es bien, tú sabes, los productos que a nosotros nos gustan, hay mucha fusión de estilos gastronómicos. O sea, hay restaurantes que combinan comida oriental con criollo con mexicano, etc. Y yo creo que está muy, muy sólida. Yo creo que los únicos retos que tenemos ahora mismo son esos dos que mencioné, que es la falta de empleomanía y la inflación. Todavía hay mucha volatilidad y pues eso afecta a los costos de productos, los costos de los insumos, y eso afecta pues la rentabilidad. No podemos estar subiendo precios cada vez que nos suben el costo de tal cosa. O sea que esos son los dos retos
principales. Ahora últimamente, pues, habrás visto que el Tribunal Supremo tumbó la ley de 2020 de la permisología, del reglamento conjunto, y dicen que los permisos están aguantados. El tiempo dirá si lo están o no, porque unos en el gobierno dicen no, esto seguirá fluyendo, pero seguirá fluyendo como estaba antes. El Tribunal Supremo dijo que no. O sea, siempre hay muchos retos en la industria comercial en Puerto Rico. Y ahora no es excepción. Yo creo que los retos en Puerto Rico es lo que hace al emprendedor puertorriqueño tan particular y tan capaz de... Yo creo, dicen, ¿verdad? El que vende algo en Puerto Rico puede vender algo en cualquier parte del mundo. Y yo creo que los retos y las dificultades que tenemos, que son naturales del día a día, más allá si son del gobierno, si son de la gente, sin discutir la razón por la cual tengamos dificultades, o hasta ambientales, porque hemos tenido terremotos, pandemia, huracanes. Sí. Yo creo que todos esos factores simplemente hacen que seamos mejores emprendedores y que cuando lleguen cosas que son detalles pormenores, digamos, ok, está bien, esto es fácil. Hemos bregado con cosas peores. Así que, José, no tomo más de tu tiempo, te lo agradezco. Siempre al final de Mentores en Línea hacemos 4 preguntas de fuego. Así que vamos para el mambo. Dale. La primera, si tuviéramos esta oportunidad de estar en la película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Ay, wow. A mí me encanta la historia, ¿eh? Y me paso leyendo de cómo la gente vivía hace 2 y 3 siglos atrás. Así que, bueno, sería muy interesante ir a los últimos años de la colonia española, aquí en Puerto Rico, y ver cómo la gente vivía. Porque lo mucho que he leído es que la gente se quejaba en aquel entonces igual de lo que nos quejamos ahora. Muchas cosas no han cambiado. Ese también es como un periodo bien particular de la historia de Puerto Rico que pocos conocen. Como que hay un eslabón de unos años de transición, quizás esos últimos años de colonia española a de momento historia con Estados Unidos, que como que lo borraron. No quiero decir que lo borraron, pero como que lo nublaron, lo empañaron. Y yo creo que mucha gente no conoce ese periodo histórico. En 2º o 3er año de escuela superior yo cogí la clase de historia de Puerto Rico. Y fue una de las clases más memorables que yo tengo al día de hoy. Es fascinante ver lo que ha pasado aquí en los últimos 500 y pico de años. Esa es la historia. Así que ya te contesté la pregunta. Ahí está, vamos allá. Segunda, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a José Vázquez Barquet? Bueno, no te voy a decir canción, pero sí género de canciones. Ok. Me gusta el jazz moderno. Me relaja mucho, me encanta escuchar jazz. Es un género que no escucha mucho la gente hoy en día. Pero el smooth jazz me gusta mucho. Yep. Tercera, ¿qué 3 libros les recomendarías a nuestra audiencia? Esto lo mencioné hace unos meses atrás en una charla que di. Yo recomendé 2 libros. Claro, era una charla a jóvenes empresarios, ¿verdad? Pero oye, es nuestro grupo que nos está escuchando. Hay 2 libros. El primero es Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki. ¿Ok? La gran lección que tienen que sacar de ese libro es: ustedes tienen que buscar negocios que sigan trabajando para ti, aunque tú no estés trabajando en ellos. ¿Ok? Que es lo que yo he logrado en mi vida. Tener un grupo de personas bien leales y comprometidos a la empresa, que manejan el restaurante. Yo no tengo que estar allí, parado detrás de la caja registradora. Ellos hacen la labor por mí. Y ese es el tipo de mentalidad que uno tiene que, en los negocios, pues, buscar algo que no necesariamente sea algo que tú personalmente tengas que hacer para poder cobrar. Esa es una lección. Para mí, la principal de ese libro. La otra es un regalo que me hizo mi buen amigo Héctor Westervelt, que si él escucha esto se va a recordar. Él me regaló el libro El hombre más rico de Babilonia y me lo dedicó y todo. Yo dije, un librito así pequeño, 125 páginas. Digo, oye, qué curioso.
este libro que me está regalando Héctor y me lo leo. Fascinante. Ese libro fue escrito en 1924 y fue escrito por un arqueólogo que, haciendo descubrimientos arqueológicos en el Medio Oriente, encontró una arca o qué sé yo. Un cofre. Un cofre, tenía unos scrolls que cuando los datearon eran de 2000 años antes de Cristo, cuando Babilonia. Y contaban la historia de este señor que fue un comerciante que nació pobre. Se hizo a sí mismo de cero. Hizo su negocio, todo legal, todo bien ético. Se convirtió en un modelo en la comunidad. Todo el mundo admiraba a este señor. También es así que el rey de Babilonia le pide: ¿por qué tú no das unos talleres de mentoría para enseñar a las personas a emprender? Enséñales tus lecciones de vida. Y eso es el libro. Son las lecciones de vida comercial, empresarial, que él le daba a los muchachos jóvenes. Esto es increíble saber que esto fue hace 2000 o 3000 años antes de Cristo. O sea, que lo que es actividad comercial es tan vieja y antigua como la humanidad. Uh-huh. Hay otro libro muy bueno, de mi favorito, Why Nations Fail, uh-huh, de Askew, algo así se llama. Son dos autores. Why Nations Fail. Y es un recuento histórico de las civilizaciones que han habido en la historia, de por qué unas fueron exitosas y otras no. Wow. El libro empieza hablando de la ciudad de El Paso, México. Wow. Que fue una ciudad mexicana que fue dividida por la frontera. Y la mitad está en Estados Unidos y la otra mitad en México. Exacto. Y es la misma gente, son parientes, pero tú vas hoy en día y tú ves la disparidad económica que hay en los dos lados de la frontera. También te va a Venecia. Venecia en el siglo XIV, siglo XIII, era uno de las ciudades, reinados más prósperas en todo el Mediterráneo. Tuvo su época de oro. Y la época de oro es porque el gobierno en aquel momento fomentaba la actividad empresarial y le daba oportunidad a cualquier persona que quiera montar un negocio, le daba la oportunidad. En contraste, otros países son muy restrictivos, mucha regulación, altas contribuciones, mucha protección laboral, asfixian al empresario. Porque la falta de regulaciones, los menos contribuciones posibles y todo lo demás es como oxígeno para un empresario. Si tú empiezas a quitar ese oxígeno, pues... anyway, ese otro libro, El hombre más rico de Babilonia y Why Nations Fail. Ese Why Nations Fail me lo vendiste. Me lo acabas de vender de que full. Altamente recomendado. José, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas? ¿Recomendación? Wow, bueno, pues yo lo pienso, oye. Sí, mentores en línea es para jóvenes, ¿verdad?, que les gustaría emprender y demás. Así que... vamos por esa línea. Voy por esa línea. Antes de soñar montar tu propio negocio, asegúrate que hayas ganado todas las destrezas y conocimientos y experiencias necesarias para que cuando tú finalmente emprendes por ti mismo, ya tú tengas lo básico dominado. Aprende primero a ser un buen empleado. Trabaja en una empresa. Si puedes ir a la universidad y tener esa oportunidad, pues fabuloso. Si te gradúas, mejor. Y trabaja, haz un buen trabajo. Ahorra dinero, que es una de las lecciones del libro de Babilonia. Ahorra el 10% de tu salario. Lo echas a un lado, no solamente para gastarlo después, para un futuro negocio. O sea que ahorra, crea tu propio capital y cuando veas la oportunidad, pues
Sigue tu pasión. José, mejor que eso, está bien difícil cerrarlo. Para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Si están interesados en contactarte para Caribbean Franchise, franquicia, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues mi email, mi correo electrónico, j.vasquez@subwaypr.net. Boom. Familia Mentores en Línea, saben que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y todas las plataformas, redes sociales como Mentores en Línea. Mentoresenlinea.com, ahí está nuestro newsletter que sale todos los miércoles de mentores. Comparte, dale share a este episodio, compártelo con un amigo si fue de valor y hasta la próxima. Muchas gracias.